Madre Coraje es un icono. Muy cercana, y además en la historia de Madre Coraje están hablando casi también de esto, hablan de vienen los malagueños con los fusiles y tal. Pero mi intención era que esa mujer que tiene todos los atributos, que no renuncia a ellos, no renuncia a la maternidad, es una madre muy numerosa, de 5 hijos, varones, que hay que echarle agallas para sacar a 5 hijos adelante sola, ¿no? La otra madre, la de Pero es que esa mujer también tiene criterio, tiene personalidad y tiene coraje. No, es que ahí todas las madres, todas las grandes madres salen, porque a mí me sale también la madre de Boda de Sangre, cuando dice vámonos para allá, cuando ofenden a su hijo, ¿no? ¿Ibas a decir, Paco? Sí, y sin embargo los personajes femeninos aparecen menos comprometidos políticamente que los masculinos. Es que nunca lo están. Las mujeres tienen esa habilidad, son muy astutas, son mucho más listas que nosotros. Las mujeres, salvo alguna estrafalaria por ahí con los circuitos un poco cambiados, las mujeres saben estar más en política de una manera ambivalente, ¿no? Y los hombres en política, pues cogemos el fusil y ala, ¿no? Y las mujeres saben estar mejor de una manera más acomodaticia en política, más utilitaria. Más útil. No sé, la única mujer que tenemos no sé qué piensa de esto. No tanto, ¿no? Pero ¿estás hablando de aquel tiempo o de ahora? No, yo creo que en en aquel tiempo había general también. hay condiciones. La mujer está dotada por la naturaleza para sufrir cosas que el hombre no puede sufrir. Yo tuve un cólico nefrítico con 14 años y me decía el médico, cuando expulsé la piedra, hazte cuenta que has parido 5 veces. Pues ojalá no tenga yo que parir nunca, ¿no? Porque hay que ver, hay que echarle. Entonces estáis preparada para eso. Y entonces eso os hace más escéptica con determinadas cosas, ¿eh? Y no más sufrida, sino más capaces de encajar. Vamos a hacer otra parada. Ahora seguimos. ¿Cómo se nos pasa el tiempo con la desbandada? Pero queremos echar un vistazo a una exposición, el libro infantil en las vanguardias rusas, que nos lo acerca el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la Cartuja de Sevilla. Este es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ubicado en la isla de la Cartuja, Sevilla. Desde el pasado 28 de abril y hasta el próximo 3 de julio, este centro acoge la exposición El libro infantil en las vanguardias rusas. Esta exposición, que reúne aproximadamente 100 volúmenes, es un recorrido, diría yo, de lo que fue el inicio de la Revolución Rusa en 1917 hasta lo que ya es la Segunda Guerra Mundial en 1945. Es una colección que proviene de una biblioteca especializada de París, de libros ilustrados para niños entre 3 años y 16, 17 años. Tras la revolución bolchevique, el gobierno vio en los más jóvenes a los futuros portadores de la transformación social que el Estado pretendía. La literatura infantil aparecía entonces como una herramienta adecuada para tal fin. Para quien pudiera pensar que el mundo de los niños es un mundo limitado o que a los niños hay que solo dirigirse de una manera ociosa o de una manera que no requiere un esfuerzo de inteligencia, esta exposición prueba que, como decía antes, artistas, escritores, gente interesada por la cultura pensaron, comprendieron que a través del libro infantil se podía acercar al niño a lo que fue todo el proceso de una revolución. El nuevo poder político supo aprovechar el impulso creativo de las vanguardias rusas para difundir sus postulados. Así, no es de extrañar que pintores como Taslin o Lebedev, en estrecha colaboración con escritores como Bianchi o Chukovsky, elaboraran estos libros infantiles. Hay libros dedicados al mundo del juego, otros a enseñar que existen otros países, otras formas de ser, otras culturas, otras fisonomías. Es como te digo, un recorrido a través de la historia de un gran proyecto utópico que en esta misma exposición se comprueba que tuvo sus momentos de gran altura y también tuvo sus momentos de tristeza o de final. A través de estos libros se estaba educando a los ciudadanos del futuro, a los denominados hijos de la revolución. Con la llegada de Stalin, las corrientes artísticas quedaron más limitadas. No obstante, los escritores y pintores soviéticos encontraron en los libros infantiles un auténtico refugio creativo.
Después de ese garbeo por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, seguimos en La Desbandá, libro de Luis Melero, aquí con nosotros, publicado en Roca Editorial y que hace justicia a un larguísimo silencio, por lo que estamos aquí comprobando. Paco, querías tú continuar, ¿no? Sí, un poco con el tema de los personajes. Hay un personaje para mí, uno, si no el más completo, el más complejo, que es el Chafarino. ¿Es un personaje que se construye para que sirva de guía y referencia al Mani? ¿O por el contrario, un personaje que tiene un objetivo muy claro en la novela y con mucha entidad? Lo que has dicho lo primero, es el faro para faro. Mani, claro. Es un chico que está descubriendo la vida y quedaría raro que las reflexiones que expresa el Chafarino las expresara el Mani. Entonces yo le pongo un alter ego, que es un señor que está en el otro extremo de la edad y tiene los atributos que el chico no va a tener nunca. Al contrario, este viejo ya no tiene los atributos que todavía tiene el chico. Sí. ¿Pero de dónde ha sacado ese personaje, el Chafarino? Me ha costado 26 años. Que se llama Omar. No sé si tiene que ver algo con Homero, no tiene nada que ver. Qué listo que eres, hijo. Es ciego. No, pero es ciego. Y es que me ha gustado que tú has dicho... alguien ha dicho, si no la palabra luz... faro. La habéis dicho los dos, faro. Hemos dicho. Sí, habéis dicho... Porque es la luz, es el deseo de saber que le va... Un poco en la referencia al pegamento, un poco que tiene Mani, un poco a través del Chafarino. Sí. Que el personaje es fantástico. Sí, es un hombre que hace redes, está ciego, vive en una chabola, en una barraca allí en la playa. ¿Qué más puede decirnos? Bueno, pues es un viejo pescador que a los 24 o 25 años tiene un accidente pescando y naufraga en medio de unas olas terribles y se queda ciego por un golpe que le da en las sienes. Se queda ciego y él sigue en la playa y tiene pues tendencia a ser muy escéptico en lo religioso. Este hombre invoca un poco a los dioses y naturalmente tú te das cuenta de que no es casual lo de Omar, no es casual lo de ciego. A mí me pareció una argucia un poco torpe y fíjate que casi nadie se ha dado cuenta. Me se ha dado cuenta un amigo en Madrid, un periodista Luis Algorri, que me presenta el día 31 en Madrid, de la FNAC, y tú eres la segunda persona que me haces esa mención, lo cual es para descubrirse y quitarse el sombrero. Yo también miro mucho el personaje del Chafarino, incluso cuando he tomado nota o he hecho, hago muchas alusiones a su expresión y eso. Sin embargo, no quiero ser mucho de abogado del diablo, ¿no, Luis? Pero sin embargo lo veo... Pero si te apetece serlo... Sí. para eso te traemos aquí, para que preguntes. Es que uno puede ir por Málaga o por cualquier sitio y encontrarte pues con Miguel o con Paco y los ves. O sea, son personajes tan realistas que tienen entidad propia. Sin embargo, el Chafarino es un personaje muy construido, muy artificioso. Su grandeza es tanta que se escapa de la realidad, ¿no? Porque es un viejo ciego, tremendamente sensitivo, ¿no? O sea, se da cuenta que los niños están en la playa, dice cuántos son, habla de los dioses griegos con una naturalidad para un pescador ciego que a los 25 años no habría tenido mucha oportunidad de conocer toda la mitología. Y que además es ciego y no puede leer los centenares de libros que guarda en la chabola. O sea, eso me hacía mucha gracia, ¿no? O sea, lo veía de verdad, lo veía como un personaje muy artificial, grande, pero en una grandeza enorme, ¿no? Es deliberado. Yo he tenido un propósito de síntesis con ese personaje, con síntesis de la referencia que ha hecho Jesús, pero de otras muchas también, de personajes arquetipos literarios, y desde luego he tratado que no sea para nada natural, porque para mí era el alter ego de Mani, ¿no? Es el propósito que tiene su presencia en la novela y su discurso que se fue agrandando, porque esa novela la he redactado 6 veces, desde mi investigación en la carretera de Almería, en los años 81-82, hasta esta redacción, ha sido 6 redacciones distintas. La anterior tenía 1.300 folios, que serían unas 2.000 páginas. 2.000 páginas. Editada hubiera sido, ¿no? Y ahí estaba la historia del Chafarino, una historia construida sobre un personaje que empieza siendo un pescador amante del mar, que después se queda ciego y se convierte en un ciego con introspección que ve desde dentro, ve el universo desde dentro y lo idealiza. Pero es que,
Claro, es que ahí está también la ficción, a lo mejor, porque claro, el personaje es el que dice cosas como, es el filósofo. Sí. eh, Sí, Luis utiliza un recurso literario, ¿no? En la anticipación, ¿no? Se anticipan al lector Sí. a algo que posiblemente va a ocurrir, algo que va a pasar. Que de hecho todo el mundo en España sabía, sabía que algo iba a pasar. que iba a pasar. En todas las tertulias se hablaba de Sanjurjo está en Portugal, Sí. ¿cuándo va a venir? Me parece Mola muy está en tal inteligente. sitio y ¿cuándo va a saltar? Me parece muy inteligente utilizar un personaje que utilice el recurso de anticipar algo que... Dice, los malagueños, decía Chaffarino, en algunas de las reflexiones, hay muchas, ¿no? Dice, los malagueños están eligiendo el fango ensangrentado cuando tienen a mano el bálsamo del salitre y van a pagar por ello, Mani. Cuando uno cree que es víctima de injusticias, no hay que perder el aliento tratando de que el que las cometa sufra como uno sufre. Pero vamos, es que esto es una visión, lo importante es dejar de sufrir. Muy filosófica y claro, yo entiendo que tú digas, pero es que ahí está la Muy de novelista. sentido común, muy Y sentido. luego el de repaso sentido que hace la historia de Málaga, que siempre ha tenido, la han machacado mucho en todas las historias, cuando los reyes católicos, cuando Napoleón, cuando la guerra civil ha sufrido mucho más devastamiento que a lo mejor otras capitales andaluzas, otras... Sí, bueno, Málaga, Cádiz y Almería han sufrido lo mismo a lo largo de la historia. Han sido destruidas muchas veces, hemos tenido muchísimos cañonazos. Lo de Cádiz en el año 1702, con la armada anglo-holandesa cercándole la ciudad, con el Rooke, Gibraltar, que se llamaba el almirante Rooke, ahí invadiendo, le dieron leña en Sanlúcar, por cierto, en Sanlúcar de Barredera le dieron fuerte. En Almería, pasa que es un territorio que está expuesto a eso. Y hemos crecido, nos hemos hecho adultos históricamente hablando, sufriendo todas esas penalidades, peste, invasiones de ratas, asaltos piratas. Napoleón quemó Málaga en el año Ahí está, la- 1810, el 5 de febrero. Sí. Febrero es un mes malísimo para Málaga. Te siento Pero, a fatal. ver, Luis, el malditismo de Málaga, hoy, ¿cómo se entiende hoy cuando es una de las ciudades más pujantes de, por ejemplo, de Andalucía y del litoral español? Sí, pero eso ha ocurrido otras veces también en el pasado. También Almería es un lugar muy pujante. Sí, ¿no? sí, sí, lo es. Yo creo, fíjate, que Málaga ha tenido un lapso histórico de grisitud como consecuencia de la desbandada. La desbandada no solamente murieron esos miles de personas que murieron, Sí. con esos enterramientos que no sabemos dónde están. Toda esa gente que yo he estado entrevistando durante 2 años, estuve entrevistando durante 2 años, me hablaban de, mira, pues por ahí, por esta cuesta de Maro, ahí tiene que haber lo menos 400 o 500 enterrados. Por allí, al lado de aquel cañaveral de Vélez, de Torre del Mar, tiene que haber miles de enterrados. Entonces, esa ciudad no solamente perdió personas, sangre, perdió historia, perdió cultura, perdió La quema de la iglesia, capacidad la de segregar, porque es que muchísima gente se quedó. Yo tengo una prima desaparecida por Valencia, tengo familia que se quedó en Barcelona. Hay una historia bellísima de un director de periódico de Málaga, Joaquín Marín, de sus tíos en Argelés, que estuvieron... Bueno, no lo voy a contar porque lo voy a meter en otra novela. Bueno, no. Que la pérdida del patrimonio, perdona. La pérdida del patrimonio de la iglesia. Sí, sí. una Pero aparte de eso, hay un de- patrimonio en cualquier comunidad que es su intelectualidad. Lo mismo que pasó en gran escala en España con el exilio, la gente que se fue a México, a Argentina, a Francia, que eso nos contuvo de evolucionar durante tiempo. En Málaga ha sido más largo. En Málaga desaparece toda una generación, no solamente por su trauma, es que desaparece de hecho, se va. O se muere en la carretera o se va y se queda fuera. A ver, ya tenemos muy poquito tiempo, pero... Yo, 2 cosas, como decía Loli, yo creo que otro de los grandes personajes de la novela es Málaga, que uno termina conociéndola Qué y listo queriéndola. Es quizás, bueno, pues uno de los personajes más importantes. Sin embargo, yo quería decirle, Luis, que Sí, pero ojo, vamos a no dejar escapar que Málaga también algo tiene de culpa por su afán de independentista. Porque cuando Sí. la anécdota esa... de Cánovas y Sagasta. Cánovas y Sagasta, cuando se turnan en el gobierno, cuando le entregaba, cuando le daba el paso de poderes, Cánovas a Sagasta le decía,
te doy toda España menos Málaga, porque ahí no hay quien la gobierne, menos mi ciudad, ¿no? Sí, quería que la corriera. Sí, ¿Es cierto eso? Sí, ¿no? Y hay anécdotas de Cánovas todas. Hay una de un antequerano, por cierto, que tenía un amigo antequerano